Bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra Física 1 de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario. En esta oportunidad veremos los pasos a seguir y un ejemplo sobre la resolución de problemas aplicando leyes de Newton. Comenzando con los pasos. A. Comprender la situación física planteada en el enunciado, leyéndolo cuidadosamente. B. Identificar los cuerpos cuya masa no se desprecia. C. Representar todas las fuerzas que actúan sobre los mismos. D. Representar, si se conoce o puede preverse, el vector aceleración. Recordar que no es una fuerza. E. Escoger y dibujar los ejes coordenados X e Y y representar el sentido positivo de cada uno. Es conveniente seleccionar la dirección y sentido de uno de los ejes en la dirección y sentido de la aceleración. Así, cuando se aplique la segunda ley de Newton, las componentes de la aceleración serán positivas. Si la componente de la aceleración es nula, el sentido adoptado para el eje es arbitrario. F. Calcular las componentes de todas las fuerzas en las direcciones de ambos ejes. Para esto se utilizan las funciones trigonométricas seno y coseno. G. Plantear la segunda ley de Newton para cada cuerpo en las direcciones elegidas. Recordar que la segunda ley de Newton establece que las fuerzas que actúan sobre un cuerpo son proporcionales a las aceleraciones que el cuerpo experimenta. La ecuación que lo define es la siguiente y que debe descomponerse en las componentes de los ejes coordenados, es decir, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la masa por la componente de la aceleración en X y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la componente de la aceleración en Y. Recuerden que la masa no se descompone, no se expresa como una magnitud vectorial. H. Comprobar que se dispone de un sistema de n ecuaciones con n incógnitas y calcular las incógnitas resolviendo matemáticamente el sistema. Y verificar la validez de las soluciones halladas. Vamos con un ejemplo en donde vamos a aplicar cada uno de los pasos recientemente mencionados. En el sistema de la figura 1, el bloque A de masa MA se ubica sobre el plano inclinado sin roce que forma un ángulo beta con respecto a la horizontal. La polea por donde cuelga el bloque B de masa MB conectado a A es de masa despreciable y la cuerda se considera inextensible y también de masa despreciable. Calcular la aceleración del sistema. Aquí vemos la figura 1. Como el paso 1 es comprender la situación física planteada en el enunciado, tenemos que tomar en cuenta que en el enunciado estamos mencionando un sistema físico, pero no sabemos si éste se encuentra o no en equilibrio. Cuando hacemos referencia a si se encuentra en equilibrio, quiere decir que está en reposo o que los cuerpos se están moviendo con velocidades constantes. Esa sería una alternativa y la otra sería que estén acelerados. Si lo consideramos con una aceleración y luego veremos si esta es o no nula, podríamos considerarla como la figura de la izquierda o como la figura de la derecha. Por lo pronto no lo sabemos. El siguiente paso es identificar los cuerpos cuyas masas no se desprecian. Para este problema veremos que los cuerpos que tienen masas no despreciables son A y B, y sí vamos a despreciar la masa de la polea y de la cuerda. El siguiente paso es representar todas las fuerzas que actúan sobre los mismos. Vamos a ir analizando para cada cuerpo. El cuerpo A, por estar apoyado, tendrá una normal. Como todo cuerpo de masa no despreciable, tendrá un peso. También consideramos la tensión a partir de la cuerda que lo sostiene. Si aislamos este cuerpo,
nos quedaría de la siguiente manera. Ahora debemos tener en cuenta, por tercera ley de Newton, que esa tensión que marcamos desde el cuerpo A tendrá su reacción en la cuerda que está sobre la polea. Lo mismo ocurrirá con T2, siendo la tensión que vemos ahí en color azul. Por lo tanto, para el cuerpo B tendremos la tensión de la cuerda que lo sostiene y el peso por ser un cuerpo de masa no despreciable, al cual si lo aislamos nos queda de la siguiente manera. El siguiente paso es representar el vector aceleración. Como ya hemos mencionado, no sabemos en qué sentido se encuentra este, por lo tanto lo podemos elegir arbitrariamente. Ahí lo marcamos en color amarillo, cuál sería la aceleración para el cuerpo A y en qué dirección y sentido sería la aceleración para el cuerpo B. El siguiente paso es escoger y dibujar los ejes coordenados X e Y representar el sentido positivo de cada uno. Vamos a seleccionar el eje X para el cuerpo A y el eje Y como los visualizamos en el gráfico, con sentido positivo hacia arriba para ambos. En el caso del cuerpo B, el eje Y es importante designarlo con el mismo sentido de la aceleración, pero el eje X no tiene importancia si lo designamos hacia la izquierda o hacia la derecha. A partir de esto, podremos entonces determinar las componentes de la aceleración. Para el cuerpo A, la componente en X será distinta de 0 y la componente en Y será nula. Y en el caso de B, al revés, la componente en X de B será nula y la componente de la aceleración en Y de B será distinta de 0. El siguiente paso es calcular las componentes de todas las fuerzas en las direcciones de ambos ejes. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que la única de las fuerzas que debemos descomponer en la dirección de los ejes es el peso de A, debido a que las demás fuerzas están en la dirección de los ejes. Por ejemplo, analizamos que la normal del cuerpo A está en la dirección del eje Y y la tensión 1 está en la dirección del eje X. En cambio, el peso en A tiene un ángulo que denominamos beta que lo forma con el eje Y. ¿Sí? Entonces, para poder hacer el cálculo de las componentes de esta fuerza, nos quedará que la componente del peso en X será la masa por la gravedad por el seno de beta y para la componente del peso en Y será la masa por la gravedad por coseno de beta. Recuerden que el peso se calcula haciendo masa por gravedad. Bien. Entonces, aquí ubicaríamos la componente en X del peso de A y aquí ubicaríamos la componente en Y del peso A. El siguiente paso es plantear la segunda ley de Newton. Para cada uno de los cuerpos debemos plantearlo por separado. Para el bloque A, si planteamos la segunda ley de Newton, lo hacemos por separado, lo que ocurre para las componentes de Y y lo que ocurre para las componentes en X. Observamos que en Y tendremos positivo, la normal, y negativo, la componente en Y del peso. Lo igualaremos a 0 debido al análisis que hicimos anteriormente, de que no tendrá componente de aceleración en Y. Si planteamos ahora las fuerzas en componente en X, nos quedará ahora que tenemos T1 positivo y la componente en X del peso en negativo, pero ahora no debemos igualarlo a 0, debido a que sí en el eje X tenemos aceleración. Para el bloque B tenemos que plantear también la segunda ley de Newton. Lo planteamos para las componentes en Y, en donde tendremos positivo al peso y negativo a la tensión. Recuerden que hemos decidido a este eje positivo hacia abajo.
A partir de esto llamaremos ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3 a las recientemente planteadas. Recuerden que para el bloque B no necesitamos plantear la sumatoria de fuerzas en X debido a que ninguna de las fuerzas está sobre este eje. El siguiente paso es comprobar si disponemos de un sistema con n ecuaciones y n incógnitas. Así vemos si se puede resolver. Recién hemos encontrado estas tres ecuaciones. Vamos a tener que tener en cuenta que T1 es igual a T2 y le vamos a llamar T. Esto se debe a que la polea tiene masa despreciable, por eso vamos a poder plantear esto. Y también las aceleraciones son las mismas debido a que tenemos una cuerda con masa despreciable e inextensible. Entonces la aceleración que posea el cuerpo A será la misma del cuerpo B. Por lo tanto, vamos a simplificar las ecuaciones que tenemos llamadas 1, 2 y 3. La ecuación 2, en lugar de poner T1, nos va a quedar T, y en lugar de poner la componente de la aceleración de A en X, le ponemos solamente A. Lo mismo hacemos con la ecuación número 3, que nos quedará simplificada de esta manera. Notamos así que tenemos entonces tres ecuaciones, la que llamamos como 1, 2 y 3, y tenemos tres incógnitas, que son la tensión, la normal de A y la aceleración. El siguiente paso es verificar la validez de las soluciones halladas, pero antes de llegar a esto vamos a trabajar con las tres ecuaciones que recién mencionamos. Si despejamos la tensión de la ecuación 2, nos queda como vemos ahí, igual a la masa de A por la aceleración más la masa de A por la gravedad por el seno de beta. Si ahora despejamos la tensión de la ecuación número 3, nos queda como vemos acá, la masa de B por la gravedad menos la masa de B por la aceleración. Si las igualamos, porque las dos valen T, o sea la tensión, nos queda esta expresión. Desde acá podremos despejar cuál es el valor de la aceleración. Ahora sí, analizamos el último paso, que es verificar la validez de las soluciones halladas, es decir, verificar la validez o qué conclusiones podemos sacar a partir de la ecuación que hemos obtenido para el cálculo de la aceleración. Y podemos encontrar lo siguiente, que si la masa de B por la gravedad es mayor a la masa de A por la gravedad por el seno de beta, es decir, lo que tenemos en el numerador, si es mayor la parte positiva, entonces la aceleración será positiva, porque tengan en cuenta que el denominador, es decir, la masa de A más la masa de B, será positiva, ¿sí? Entonces, si lo de arriba también es positivo, la aceleración será mayor a 0. Entonces el sistema se acelerará según lo supuesto, es decir, que la aceleración será como las que tenemos marcadas en nuestro gráfico en amarillo. Ahora, ¿qué ocurre si la masa de B por la gravedad es menor a la masa de A por la gravedad por seno de beta? Es decir, que es más grande la parte negativa del numerador. En este caso, la aceleración será menor a 0, es decir, negativa. Por lo tanto, el sistema se acelerará en el sentido opuesto al supuesto, es decir, que tendrán sentidos contrarios. La aceleración de B, en lugar de ser dirigida hacia abajo, será hacia arriba, y lo contrario también con la aceleración del cuerpo A. Ahora, si la masa de B por la gravedad es igual a la masa de A por la gravedad por el seno de beta, entonces en este caso podemos concluir que la aceleración es cero, es nula. En este caso sería que el sistema no tiene aceleración, y decimos que cuando no tiene aceleración es porque se encuentra en equilibrio, y cuando se encuentra en equilibrio hemos mencionado que podría ser que esté en reposo o moviéndose con una velocidad constante en cualquiera de los dos sentidos. También podemos agregar al análisis que cuanto mayor es la inercia total del sistema, es decir, cuanto mayor es la suma entre la masa de A y la de B, menor será la aceleración que éste adquiera. ¿Por qué? Porque si nos guiamos de lo que observamos en la ecuación, si es mayor el denominador, menor será A. Muchas gracias.